fácil, con una donación u ofreciendo una pasantía en tu empresa. No te cuesta nada y puede significarlo todo para ellos. Visítanos en brightfuturesvocational.org o llámanos al 305-244-5883. 305-244-5883. Síguenos en redes sociales y comparte esta bendición. Bright Futures Foundation, dando esperanza, creando oportunidades. Vivimos rodeados de titulares, pero el periodismo riguroso empieza cuando vamos detrás de ellos, cuando explicamos el contexto y tratamos de entender los antecedentes, cuando comprendemos quién habla, por qué lo hace y qué consecuencias tiene lo que dice. Eso es La Noticia en Profundidad, un espacio donde nos dedicamos a abordar la noticia sin ruido y sin prisa. Los espero de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en UnoNext Latino a través de unonext.com. Este programa es cortesía de Choque y Demanda. Desde los hermosos atardeceres de Santorini, nos llega al corazón de Miami un nuevo concepto de comida latina en fusión egea, en Bargin, un restaurante de familia que te da una experiencia de 5 estrellas. En cada plato y en cada detalle crean un espacio sofisticado y acogedor, perfecto para saborear momentos inolvidables. Bargin. Estamos a la orden de tu gusto en el 1010 de la 8 calle del Southwest. Haz tu reservación al 305-707-8904 o visítanos en bargin.com. Al día, espacio de información comunitaria, análisis y opinión con Cristian Mancera. Invitados de lujo, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Mundo Miami y unonext.com. ¿Sabías que hay adultos con discapacidades que sueñan con una oportunidad de trabajar y sentirse parte de algo más grande? En Bright Futures Foundation les damos esa oportunidad, les enseñamos, los capacitamos y, más importante, le damos dignidad a través del trabajo. Y hoy tú puedes ser parte de este cambio. ¿Cómo? Muy fácil, con una donación u ofreciendo una pasantía en tu empresa. No te cuesta nada y puede significarlo todo para ellos. Visítanos en brightfuturesvocational.org o llámanos al 305-244-5883. 305-244-5883. Síguenos en redes sociales y comparte esta bendición. Bright Futures Foundation, dando esperanza, creando oportunidades. UnoNext Latino, el número 1 en tu hogar. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad exclusiva de sus participantes y no reflejan necesariamente la postura de Uno Holdings Group, UnoNext, UnoNext Latino o UnoNext News Radio. Este programa es cortesía de Choque y Demanda. La tiranía cubana le teme a muchas cosas, pero lo que más le teme es a la palabra, y más cuando viene de la boca de sus víctimas. Por eso Noticias de Cuba sale a buscar la denuncia desde adentro de Cuba, desde el corazón de la tiranía, de lunes a viernes, de 12 a 1 del día, por UnoNext Latino y unonext.com. Noticias de Cuba y para los cubanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en la parte del mundo que se encuentren. Esto es Noticias de Cuba, con este servidor Carlos Martínez. Hoy tenemos un programa extremadamente especial,
como siempre, pero hoy el programa va a estar dedicado a las cárceles cubanas. Porque la tiranía le teme a muchas cosas, pero lo que más le teme es a la palabra, y más cuando esta palabra viene de la boca de sus propias víctimas. Hoy las denuncias vienen desde adentro de Cuba. Hoy las denuncias vienen desde las prisiones de Cuba, de los familiares de las prisiones de Cuba. Señores, este programa está hecho para Cuba, para los cubanos, para la Cuba que sufre una tiranía de más de 67 años, para el pueblo de Cuba que está desgobernado total y absolutamente por esa tiranía, para los exiliados cubanos donde quiera que se encuentren, para los amigos del pueblo cubano, del verdadero pueblo cubano, y para los cómplices de la tiranía que andan por el mundo sin entender, reconocer y denunciar la naturaleza criminal del régimen cubano. Las cárceles de Cuba son comparables con cualquier cosa, con los campos de concentración nazi, con las ergástulas de Rusia, con los gulag, con todo. Y ahí eso lo vamos a determinar ahora con nuestros invitados de lujo. Hoy tenemos desde Cuba Juan Alberto de la Nuez, miembro de Naturpaz, Germán González, economista. Tengo desde Miami a Diosmel Rodríguez, un luchador incansable por la libertad de Cuba. Agustín López, como siempre, que es parte de este programa, desde Miami. Y tengo el honor de presentarles también al periodista español, porque en España las cosas se están poniendo color de hormiga. Eric Encina, un periodista español, una persona extremadamente lúcida, extremadamente inteligente y extremadamente centrado en que lo que puede venir para España es lo mismo que la tiranía cubana le ha exportado a la mitad del mundo. Pero quiero empezar con un reportaje de la madre de una señora, se llama Desiree Valdés, es la madre del preso político Carlos Alain Abrante, sobre la situación de su hijo en las cárceles de Cuba. ¿Tenemos reportaje? Adelante. Súbemelo. Hago esta denuncia públicamente a favor de mi hijo. Me llamo Desiree Valdés González, soy de Cienfuegos, madre del preso político Carlos Alain Abrantes Valdés. Mi hijo entró a prisión el 10 de julio de 2023 y estuvo 1 año y 10 meses recluido en celda disciplinaria, y la última tapiada, sin oxígeno, bajo total hostigamiento, represalias y amenazas. Después me lo trasladaron el 3 de junio de este año para Kilo 8 Camagüey, donde se encuentra enfermo, con una severa desnutrición y bajo peso, donde está presentando una anemia avanzada con deterioro de su salud, presentando varios síntomas como somnolencia, cansancio, decaimiento, dolor en el pecho, falta de aire, dolor de cabeza, mareo, sequedad de la boca y varios síntomas. Está sin tratamiento y sin alimentación. Yo llevo 10 meses sin verlo, sin alimentarlo, por la lejanía y condiciones económicas. Aparte de eso, tiene padecimientos de depresión, gastritis, hipertensión y falta de la visión. Yo hago un llamado urgente porque mi hijo peligra su vida. A todas las organizaciones de ayuda humanitaria, a la ONG, al exilio cubano, a todos esos hermanos de lucha, a que me ayuden. Yo alzo mi voz por mi hijo, por todos esos presos políticos. Alzo mi voz como madre y por todas esas madres y familias que estamos sufriendo día a día el clamor de nuestros hijos. No más hostigamiento, no más represalias, no más maltrato. Pido libertad, libertad para mi hijo, libertad, patria y vida. Gracias.
Señores, este es el clamor de una madre desde adentro de Cuba. Pero esto no es una casualidad, esto no es un hecho aislado, esto es el diario vivir de los presos políticos cubanos. Por eso es que en cualquier negociación que se vaya a hacer con la tiranía cubana, el primer paso es libertad absoluta para todos los presos políticos cubanos, pero no una libertad mediatizada, no lo que está pasando en Venezuela, no. Libertad absoluta para todos los presos políticos cubanos, porque este no es un caso, este es un caso, pero tenemos a Jonathan Muir, tenemos al otro niño Jonathan, tenemos a Félix Navarro, tenemos a Sayí Navarro, tenemos a Lisandra Góngora, tenemos cientos y miles de presos políticos que están en esta situación. Y este es el espejo donde tiene que mirarse todo cubano que caiga preso en los campos de concentración, porque estos son campos de concentración. Pero bueno, tengo a Juan Alberto de la Nuez, que su hermano Bárbaro de la Nuez está preso, son miembros de Naturpaz, están presos sin delito. Se le quieren acusar de muchas cosas, pero esta gente no ha cometido ningún delito. Alberto, ¿cómo estás? Juan Alberto de la Nuez. Saludos, Carlos. Saludos a todos los participantes de este programa, en especial al periodista español por acompañarnos en este momento y para toda la radio audiencia. Bueno, yo puedo hablar sobre el caso de Carlos Alain, porque tenía comunicaciones con él casi cada vez que tenía posibilidad en la prisión de Ariza. Visité su casa y le facilité incluso ayuda para su situación, ¿no? Él se metió todo el tiempo en Ariza en celda de aislamiento total y terminó en una celda tapiada. A él lo acusaron de haber incendiado los almacenes de Guamajar, en Cienfuegos, los almacenes en Minín. Lo acusaron, le pusieron testigos, pero él siempre se declaró inocente. Hubo un momento en que él lo llevaron para el técnico del Umpico de Cienfuegos, ya estando preso, para vincularlo con otros actos que estaban ocurriendo en Cuba sobre clandestinaje. Y estuvo ahí más de 20 días donde no lo dejaban dormir, lo molestaban a cada momento, lo sacaban a interrogar cada 2 o 3 horas, hasta llegar a grabarle un video dando declaraciones, video que después editaron y lo sacaron por razones de Cuba, ¿no? Para difamar de él, de la oposición y del exilio. Posterior a eso me llamó y me dijo que el video fue editado, de que él habría hecho muchas cosas, pero no todo como ellos lo confesionaron, ¿no? Y que era mucho el tormento y el sufrimiento, porque en esos 20 y pico de días que estuvo en Los Picos, en Cienfuegos, en 24 horas nunca logró dormir 3 horas. Es decir, que psicológicamente lo destruyeron. En este año lo llevaron para la prisión de Kilo 8 en Camagüey, pero no en la simple prisión, sino en el régimen especial real dentro de la prisión. Está vestido de color naranja y sigue aislado. Ese conocimiento lo tengo porque Daniel Labrada, quien encabezó los motines en Ciego de Ávila y que actualmente se encuentra en Kilo 8, me dio razones de su estado de salud. Tiene 6 de hemoglobina, como dijo la mamá, tiene los labios cuarteados, se ha desmayado, fatiga permanente, y cuando se va a levantar de la cama, los pies no le dan fuerza. Lo están matando lentamente. Y eso es responsabilidad del régimen, cualquier cosa que le pueda suceder. Bueno, antes que me hables de Bárbaro, de tu hermano, quiero decirle, señores, estoy hablando con patriotas cubanos, con personas dentro de Cuba,
están llegando las denuncias desde adentro de Cuba. Cuando tú oyes anécdotas como esta, cuando tú oyes historias como esta, cuando tú oyes comentarios como este, sí se pueden comparar las cárceles de Cuba con las ergástulas, con las cárceles nazis, con los campos de concentración, de donde tú quieras. Los peores de los peores de los peores. Esto es lo que pasa dentro de Cuba hoy con nuestros presos políticos. Esta denuncia debe salir por todas las vías, por todas las redes sociales. Estas denuncias las debe dar todo el que tenga un micrófono. Debe dar estas denuncias y todo el que pueda hacer algo por esos presos que lo haga. Adelante, Juan Alberto. Bueno, para hablar de mi hermano, quiero decir que mi hermano, además de ser un activista de Natupaz, que es una ONG que está institucionalizada, incluso registrada legalmente por cubanos en los Estados Unidos de América, además de ser ambientalista, es pacifista. ¿Sí? Leonel Morejón Almagro es el presidente de Natupaz, ¿verdad? Correcto, Leonel Morejón Almagro. Natupaz es simplemente cuidado, preservación y rescate del medio ambiente. Quiere decir que no se utiliza nada de violencia ni nada que pueda parecerse o tenga similitud. También tengo que decir que mi hermano también es sindicalista, quiere decir que él trabaja por los obreros cubanos, los trabajadores cubanos, por todas las violaciones que se le han cometido, y tiene gran movilidad dentro de la provincia de Cienfuegos. Hace un tiempo atrás que se me moviera yo, pero desafortunadamente por esta invalidez parcial que tengo debido a lo que me sucedió, él es el que me hace las tareas que yo le asigno. Sí, porque para recordar, perdóname Juan Alberto, para recordarle a la audiencia, para recordarle a los que nos ven, Juan Alberto de la Nuez está casi inválido y la vida de él corrió peligro total y absoluto por una agresión por personas vinculadas al régimen de Castro, al régimen que impera en Cuba, a la tiranía cubana. No es que él está así porque tuvo un accidente, que se cayó una moto, ni un caballo, ni nada de eso. No, agresión, apuñaladas por personas vinculadas al régimen. Adelante, Juan Alberto. Mi hermano se realizó una visita a casa de una sindicalista en Cruces, provincia de Cienfuegos, porque había sido operada, ¿no? Esto sucedió el día 20 del presente mes. Ya todo marchaba bien en casa y el día 22 en la vía pública. Estuvo dentro de un carro patrullero bajo el sol hasta las 2 pasado meridiano. De ahí salieron y realizaron un allanamiento en su vivienda y no encontraron nada. Procedieron bajo un despliegue inmenso policial que llamaba la atención de todo el pueblo. Las personas iban a mirar porque era increíble. Eran 3 motos de la policía política, 2 altos patrulleros, un carro de criminalista, cámaras de televisión. No, aquello era increíble. Y realizaron otro registro más en casa de sus padres. Pero esos registros estaba firmado por policía, no estaba firmado por un juez. Es decir, que estaba violando todas las leyes. Ellos tenían que declarar qué estaban buscando para hacer un registro como lo establecen las leyes. Tampoco dijeron por qué era el registro ni por qué estaban buscando. Me orgulloso de que en las 2 viviendas que registraron, ningún vecino se prestó en colaboración con el régimen para ser testigo de los allanamientos. Sí, para un momentico ahí, porque otra cosa que tiene Cuba, cuando van a hacerle un registro a un opositor, enseguida tratan de implicar a los vecinos para que vayan a ser testigos de los registros. ¿Por qué? Porque eso levanta sospecha y crea estado de opinión dentro del vecindario, porque lo de ellos es poner personas contra personas, amigos contra amigos, vecinos contra vecinos, familia contra familia. Lo de ellos es complicarle la vida a la gente. Adelante. Los vecinos tuvieron un valor inmenso, incluso dijeron que qué buscaban ahí, porque ese muchacho no robaba, no se metía con nadie, no tenía problemas. Bueno,
De ahí salieron y dijeron que iba para la policía. Después nos llamaron y nos dijeron que lo trasladaron a Cienfuegos. El día 23, yo y mi mamá nos presentamos en la unidad de la policía de Aguada de Pasajeros a una entrevista con el delegado del MININ municipal. Y ese personaje nos dijo de que él no tenía conocimiento de detención, de registro, y que Bárbaro de la Nuez Ramírez en ningún momento estuvo detenido en esa unidad policial y que él desconocía dónde se encontraba. ¿Cuál es el estado ahora mismo de Bárbaro de la Nuez, Juan Alberto, de tu hermano? Bueno, al enterarnos de eso fuimos corriendo para la fiscalía a decir que lo habían secuestrado, que mi hermano estaba desaparecido. Claro. Y la fiscalía empezó a llamar para todos los lados, que en Cuba eso no existe. Y no, mi hermano está desaparecido porque el delegado del MININ lo está diciendo. Y nos enteramos que estaba en un pico. Presenté un habeas corpus en la sala provincial municipal de Aguada de Pasajeros y la denegaron. Dijeron que no, que había que presentar en Cienfuegos. Ya tenemos un abogado contratado para eso. Mi hermano se encuentra en aislamiento en Lumpico. El próximo sábado tiene visita, pero ya dieron a entender de que no vamos a tener su presencia, que es para llevarle el aseo personal. Y sí, dicen ellos que no está acusado, pero tiene una línea de investigación por acto para delinquir, contratación de personas para cometer sabotaje y terrorismo y otros delitos en contra de la seguridad del Estado. Una mentira total. Imagínense ustedes. Bárbaro, voy a darle paso a Germán González. Quiero pedirle, por favor, ya Bárbaro hizo las denuncias correspondientes. Yo sé que todos tienen que hacer denuncias. Vamos a hacer un poquito más breve para que todos podamos expresarnos. Germán, ¿con qué tú comparas las cárceles cubanas? Porque quiero que me hablabas ahorita fuera de cámara de dos cosas. Podíamos compararla con todo lo malo, pero también podíamos compararlo con las cárceles antes de que llegara la desgracia esta que llegó a Cuba, ¿verdad? Adelante, Germán. Germán. Bueno, sí, yo tengo una amarga experiencia doble, ¿no? Porque tuve personas muy cercanas y muy queridas, prisioneros presos, específicamente cuando el 5 de septiembre, en Cienfuegos, cuando los hechos del 5 de septiembre de Cienfuegos. Y después, bueno, más en los años 60, parte de esas mismas personas pues cayeron otra vez, pero en las cárceles de Castrita. La diferencia es absolutamente abismal. Es cierto que durante el gobierno de Batista hubo arbitrariedades, ¿no? Los 20.000 muertos, todo eso sabemos que es mentira. Todo eso sabemos que es mentira. Sí hubo arbitrariedades. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando tú caías en la cárcel el trato era exquisito. Y ahora, del mismo caso de los moncadistas, de los asaltantes al Moncada, que fueron gente que no tenían razones para ser presos políticos, porque ellos asaltaron un cuartel. Y un hospital. Guardias que no tenían, que eran inocentes de cualquier hecho de eso. Y hubo asesinatos de guardia, y hubo violencia, mucha violencia. Sin embargo, vivían aparte. No estaban uniformados como los presos políticos, tenían muchísimas consideraciones y el propio máximo líder, Fidel Castro, vivía prácticamente en un hotel. Yo estuve muchas veces porque viví muchos años en la isla, y estuve muchas veces en el presidio y pude ver incluso la gente que él tenía allí para custodiarlo. Él tenía un teniente de apellido Martínez, que lo conocí personalmente y conocí a sus hijos, pues trabajé incluso con los hijos, con varios de los hijos, y ellos, Martínez era su custodio personal para que no le sucediera nada. Le traían la comida de la calle, de la casa de uno de los moncadistas, que era Pinero, Montané. Es decir, el trato que recibieron los presos políticos históricamente en Cuba y específicamente durante el gobierno de Batista, al que reciben hoy
estos muchachos que lo conozco personalmente, perfectamente lo conozco, es el día a la noche. Violan todos los derechos, todos, absolutamente todos los derechos de un prisionero. Todos. Y vamos a decir, estamos hablando de los presos políticos, pero pobrecitos los presos comunes. Imagínate si estar suelto en Cuba. Es difícil con el hambre, la miseria, el acceso a los medicamentos, el acceso a los alimentos, el acceso a todo. Imagínate tú cuando tú estás en la cárcel chiquita, como una cárcel grande. Entonces, bueno, cuando tú estás en la cárcel chiquita, exactamente. Bueno, todo se multiplica. Eso es lo que yo quería explicar. Tenemos Diosmel Rodríguez por primera vez. Está dentro de este programa, dentro de ustedes. Diosmel Rodríguez se va a identificar ahora. Diosmel Rodríguez es un preso político histórico en Cuba. Diosmel, tuvimos un caso, no sé si sabes algo, tuvimos un caso en Guanajay, pero bueno, si tienes otra denuncia de otras cárceles también no importa, pero quiero citar la agresión sexual a manifestantes del 11 de julio en la cárcel de Guanajay, en complicidad con las autoridades. Imagínense si la degradación del sistema carcelario en Cuba ha sido tan grande. Desde el principio ha sido así, pero ahora se ha recrudecido más, que ya los jefes de las cárceles tienen complicidad con violaciones dentro de las cárceles de Cuba. Y esto sucedió en la cárcel de Guanajay. Pero Diosmel Rodríguez nos va a dar denuncias desde adentro de las cárceles de Cuba, a la cual él tiene mucha información. Adelante, Diosmel. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, la presentación mía al panel, ¿no? Porque el panel, todos los del panel me conocen. Así que un saludo ahí a Agustín, a Germán, a De la Nuez. Son gente que hemos trabajado juntos por años, así que no es nuestra presentación. Y en mi caso, bueno, es una lucha histórica, ¿no? Fundamentalmente desde las prisiones, porque yo siempre consideré que las prisiones debían ser un escenario de lucha, no caí en el concepto ese de que dicen que cuando ya tú estás en la prisión, pues nada. ¿Se me oye ahí? Sí, correctamente. Adelante. Cuando ya uno está en la prisión, pues está anulado, ¿no? La prisión es una trinchera de lucha también. Tú eres prisionero de la Primavera Negra de Cuba, ¿verdad? No, antes. Antes de la Primavera Negra. Ok. En el 92. En el 92. Ok. En el 90, el 80 y pico. Entonces te decía que la prisión en estos momentos hay un seguimiento. Hay un seguimiento de las prisiones que yo tengo información de la provincia de Orientales, que hay un seguimiento por parte de los presos, pero fundamentalmente de los presos políticos, que están siguiendo toda la evolución de este proceso de negociación o de cambio o de demolición de ese régimen por parte de Estados Unidos, como ellos lo ven. O sea, que no es que hay una desinformación de lo que está sucediendo entre los diferentes entes de Estados Unidos con el régimen cubano. Hay un seguimiento, inclusive ayer me comunicaba con gente de la prisión de Boniato, que ellos son personas que tienen conocimiento de toda esa amenaza histórica que ha habido contra los presos políticos, y ellos dicen que ellos que no están durmiendo en esa situación, en caso que haya un desenlace violento en Cuba por parte de Estados Unidos y una toma, una cosa militar, que ahí están preparados, inclusive están coordinados con muchas prisiones, inclusive dice que hay muchos militares que están de acuerdo con ellos para, en caso de una emergencia, ellos mismos tomar las prisiones, porque ellos no se van a dejar, como se dice, explotar, ni minar, ni bombardear allí por el régimen, que ellos van a salir a tomar la iniciativa para defender la prisión. Así que hay una noticia de que no solamente son los presos, sino que hay varios militares que también están de acuerdo con ellos de que ellos no van a permitir que haya ninguna agresión contra los presos políticos en las prisiones, por lo menos la prisión de Boniato, que es donde yo tengo más relación. Sí. Y me cuentan de que ellos tienen contacto con otras prisiones que también están en alerta. Y por esta razón, ayer me informaban de
hoy, en toda la mañana, y de anoche me están informando que en la presión de Peguita 1, en la provincia de Granma, pues están todos movilizados, amanecieron desde ayer movilizados todos los guardias, con tropas, con equipos antimotines y con toda una indumentaria bélica, que parece que también están siguiendo ese patrón de que pueda pasar algo. Sí, porque fíjate, Diosmel, déjame aclararle algo a la audiencia. El punto no es solamente que los torturan, que los maltratan, que le hacen todo tipo de vejaciones, sino que desde los años 1960 están amenazados los prisioneros políticos de Cuba, que si hay una agresión norteamericana en algún momento, las cárceles serían los primeros lugares donde ellos ametrallarían a los prisioneros políticos, y los primeros carne de cañón van a ser los prisioneros políticos. O sea que a pesar de las torturas, a pesar de todo esto, también viven bajo una perenne amenaza de que serían ellos los primeros muertos en caso de una agresión norteamericana. Que yo espero que a esta altura de la vida, con la situación que tienen los guardias en su casa, con sus familiares, con sus hijos que están pasando la misma hambre que están pasando todo el resto del pueblo de Cuba, ellos tengan un poquito de cautela con eso. Pero es que nunca se sabe, porque la naturaleza criminal de ese régimen y esos guardias que están adoctrinados desde el año 1959 son capaces de cualquier cosa, ya eso lo sabemos. Pero adelante, Diosmel, por favor. Sí, mira, hablando de la posición de los guardias, eso es una cosa que ha cambiado mucho, porque como si estaban hasta los años 60 y esa visión que había en aquella época, había muchos abusos. Todos los guardias tuvieron otra visión. Te quiero poner, por ejemplo, otra información que me llega de la prisión de San Ramón, en el Pirón de Manzanillo, donde precisamente se habla de ese tema. Mira esto. Mira, otro día teníamos una conversación con un guardia aquí que, a ver, es guardia, pero una persona, viste, que está clara de lo que está pasando, hablando con él, incluso él está aquí por necesidad, hay una necesidad, y sabe que está, dice, bueno, yo pienso que a mí, ustedes no me hagan nada, que yo no soy malo con ustedes, ni nada, estaba conversando con nosotros, pero sí está claro de que esto en cualquier momento se acaba. Es lo que está, dice que él vive de eso de aquí, del salario, que no tiene más nada para vivir. Los guardias están trabajando aquí en la prisión, yo te estoy diciendo obligado, porque si lo dejan lo acusan, lo sancionan, están trabajando obligados, que no pueden pedir la baja ni nada. Oye, ¿cómo está el tema aquí? Imagínense ustedes, señores, que esto es un tema que viene. Esto es una declaración desde adentro de la prisión. O sea, hay temor dentro de la guarnición de la prisión, donde ellos tienen temor de que los presos los vayan a agredir. Y por eso es que este guardia dice, acuérdense que yo soy bueno con ustedes, señores, conmigo no la cojan cuando esto se ponga malo. Pero bueno, Diosmel, antes de darte la otra oportunidad, quiero pasar a Eric Encina, antes de pasar con Agustín. Yo sé que es Agustín, pero Agustín es anchor de este programa. Con Eric Encina desde España. Eric, estás mirando lo que se avecina para tu país si llega el sistema socialista más crudo que Pedro Sánchez quiere imponer en tu país. ¿Qué están haciendo ustedes en España para evitar que esto llegue a España? Adelante, Eric. Es tremendo los testimonios que estás poniendo. Desde luego les mando a todos los ponentes también un saludo. Pues es tremendo, y desgraciadamente Pedro Sánchez todo esto da instrucciones al gobierno de que muchas cosas que están pasando en esas dictaduras, en la cubana en concreto, pues se silencien en España, lamentablemente, en los medios de comunicación, porque lo está haciendo. Incluso nos entorpece a los periodistas que como yo, pues algunos muy valientes, estamos destapando no solo lo que acontece a nuestro país, España, sino también por hablar de dictaduras criminales como la cubana, que como bien apuntabais, pues el sistema carcelario cubano es comparable al de la Unión Soviética, comparable a las peores dictaduras, al nazismo, ¿no? A las cárceles nazis, a los campos de concentración, y con esa brutalidad, ¿no? En este caso, Pedro Sánchez, lo que hay que compararlo es precisamente en el sentido de que se está haciendo íntimos amigos con estas dictaduras. De hecho, quiere también que Delcy Rodríguez, ¿no? La nueva líder de Venezuela, quiere que vaya a la conferencia hispanoamericana, ¿no? También.
y contra el criterio incluso de la Unión Europea, que se ha opuesto, ¿no? Está claro que los vínculos son muy estrechos, llegando al punto económico también, que es crucial para este gobierno comunista, ¿no? que tenemos ahora en España también, por lo que aquí pues hay unos límites por ahora. Hay unos límites que no se ha llegado, evidentemente, como a ese punto tan criminal, ¿no? de encarcelar a gente y incluso matarla, pero es evidente que Pedro Sánchez está haciendo ataques a la prensa, que no, como nunca, como no se habían visto ni ninguno del presidente antes desde que murió Franco. Es evidente que está haciendo políticas muy radicales de izquierdas, y se está liando, cambiando de socios a nivel internacional, pues con la dictadura cubana, con la dictadura venezolana, con la dictadura iraní, en fin, con todos los países, con Rusia, con China. Bueno, la prueba es eso, que hay una agenda que además pues es tremendamente radical, pues que va a pasar pues por toda una agenda que está llevando a término política. Y además en un momento en el que además quiere perpetuarse en el poder, que además tiene un discurso Sánchez de que está diciendo de que quiere estar 8 años más gobernando España, o sea, pese a que hay ya informes de corrupción que lo asocian directamente a él, pese a que incluso en tribunales por ahora, aunque él quiere meter las manos en la justicia, Aldama, ¿no? que era su conseguidor en la financiación del PSOE, también lo ha señalado por corrupto, por presuntos delitos de corrupción, ¿no? Y yo creo que es evidente que está teniendo unos tintes autoritarios y comunistas muy fuertes, y además que te está contagiando. Es un poco otro símil, ¿no? que habéis hecho, que es que estos comunistas lo que hacen es polarizar mucho a la sociedad para ellos perpetuarse en el poder, y eso se puede comparar ya perfectamente con ese tipo como con Cuba, ¿no? Intentan polarizar el ambiente metiendo mucha gente, incluso en la oposición, gente que ellos lo hacen para dividir a la población, y ellos mantenerse en el poder. Por eso, aunque está haciendo toda esta deriva, Pedro Sánchez tiene hasta la desfachatez, ¿no? de decir que quiere seguir 8 años más en el poder. Yo tengo una pregunta para ti. Ahí, y perdona que te interrumpa, por favor, antes que los demás panelistas te hagan las preguntas, que yo estoy seguro que algunos te van a hacer preguntas, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Pero qué está haciendo el resto de los partidos? Llámese el Partido Popular, llámese el Vox, llámese quien sea, en España para evitar semejante cosa que quiere hacer Pedro Sánchez con ese país. Vamos a ver, la oposición lo que ocurre es que debe unirse más, precisamente, y esto no se está dando por ahora, de momento al menos. O sea, sí que se está dando con acuerdos o sea, ya de gobiernos regionales, porque se está viendo ya, pero tienen que entenderse mucho más. Tienen que entenderse mucho más, y los únicos que pueden entenderse a día de hoy con posibilidad de alternativa son el PP y Vox, ¿no? Frente a esa tiranía que se ha impuesto del gobierno de Pedro Sánchez. Pues yo creo que tienen que unirse más y tienen que proponer más, y eso todavía es lo que mucha gente de que se mueve en el eje de derecha liberal, centro conservador, centro derecha, pues les está pidiendo a estos dos partidos, ¿no? que pongan más esfuerzos en unirse frente a todo esto que se está viendo, porque se está viendo, o sea, está viendo que hay un repunte, ¿no? de la violencia política. Vimos como también al periodista Vito Quiles, ¿no? también le atacó el servicio de seguridad de Begoña, una de las políticas socialistas, mientras intentaba abordarla para hacerle preguntas sobre corrupción. A mí me han atacado ya, me han atacado en Cataluña. Yo me encuentro en Cataluña a veces radicales, o me han insultado, me han llamado fascista, simplemente por hacer periodismo. Entonces, quiero decir que esto es evidente que está aumentando, y aquí es la oposición donde debe unirse más, porque es evidente que todavía estamos a tiempo, a diferencia de Cuba, de que ya la solución en Cuba es más drástica todavía. Pero aquí creo que todavía le podemos dar la vuelta democráticamente, ¿no? Hablando. Okay. Pero sí que estamos viendo, pues eso, una derivada fuerte. Ok, Agustín López, ¿tienes alguna pregunta para Eric? No, lo que quiero es aportar sobre las prisiones políticas. Bueno, pues adelante entonces, tienes tu turno.
Bueno, un saludo al colega Eddie ahí. Me gusta mucho sus intervenciones y la forma de analizar la situación en España. Y otro saludo fuertísimo para acá, para mi amigo de la Nuez, que ya estaba demasiado preocupado, lo había llamado varias veces y no me había comunicado con él. Y bueno, para los demás panelistas, un saludo fuerte también. Hay algo muy esencial en lo que es en la comparación del preso político cubano y los demás presos políticos en otras naciones. Se hablaba del fascismo alemán, pero era un momento en que estaba en guerra y que yo sepa, la nación cubana no está en guerra. Y otros presos como el ataque al Moncada o los jóvenes que vamos a decir que agredió la dictadura de Batista, pero es que hay algo muy esencial en todo esto. Los presos políticos cubanos son presos políticos nada más por ejercer sus derechos. Los derechos de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es firmante y signataria. Es una diferencia bien profunda en todo este tipo de presos políticos. En otras naciones, un gran por ciento de esos presos que se han vuelto en contra del sistema imperante han estado dispuestos a hacer violencia también. Pero en Cuba no. En Cuba son presos solo por intentar ejercer sus derechos. Los derechos que por condición humana le corresponden y los derechos que le dio Dios sobre esta tierra, y ningún terrenal está incapacitado ni tiene el derecho de restringírselo. Es una prisión bastante diferenciada, diría yo. Bueno, yo quiero... Sin embargo, los presos políticos cubanos o por política son torturados, son discriminados, son irrespetados. Todo ese tipo de tortura que le hacen psicológica, le hacen tortura a sus familiares, los ponen bien lejos de sus familiares para que no los puedan ver, para que no los puedan visitar, y toda esa serie de atrocidades que se hacen en las prisiones cubanas. Bueno, yo antes de darle la palabra a Juan Alberto de la Nuez, para si quiere hacerle alguna pregunta a Eric Encina o quiere hacer algún comentario de lo que Eric dijo, no hay problema. Pero yo antes de darle esa pregunta, yo siempre digo que el pueblo cubano es un pueblo preso político, porque hay que ver la cantidad de gente en comparación con otros lugares del mundo, con la población de otros lugares del mundo. La población penal cubana es la más grande de todo el globo terráqueo. La más grande. En Cuba ha pasado por la prisión casi todo el mundo, por una razón u otra. Pero todo se deriva del sistema, del régimen que desgobierna la isla. Por eso es que yo digo que la mayoría de los presos comunes de Cuba, excepto los criminales y otros tanticos, son presos políticos. Porque cuando usted cae en una prisión, porque usted tuvo que traficar con un cartón de huevos, de 30 huevos, de 10 huevos, de lo que sea, porque el gobierno, lo que desgobierna en su país, no es capaz de darle ni el mínimo de alimentación a ese pueblo. Usted no es un preso común. Si usted se roba un racimo de plátano, usted no es un preso común. Porque usted no se roba un racimo de plátano porque usted quiere. Usted se lo roba porque no hay plátano o porque no hay acceso a comérselo. Entonces usted es un preso político, porque usted se deriva de las cosas malas que hace esa tiranía para con el pueblo. Pero bueno, Juan Alberto, adelante. Juan Alberto de la Nuez. Sí, no, Carlos, muy de acuerdo con usted. Creo que las prisiones cubanas están saturadas de individuos que están por la realidad política que hay en el país. Y no es solamente que ellos castigan a los presos, que ellos maltratan a los presos, sino van más allá, van a la familia. Ellos tienen una tortura psicológica con los familiares. Porque tienen que ver a sus hijos desnutridos,
tienen que ver a sus hijos como viven con personas que tienen tuberculosis, porque las prisiones cubanas están llenas de tuberculosis, están llenas de hepatitis A, están llenas de hematitis, de enfermedades transmisibles. Y lo ven ahí a desgasar, lo ven atormentado, lo ven sufriendo permanentemente. Presos que no pueden subsistir últimamente, porque es que en la calle no tiene, toda la familia cubana no tienen 3 comidas para llevarla a la mesa. Muchas familias tienen una sola comida diaria y una java para poder ayudar a un preso a alimentar. Con la inflación que hoy en día supera los 50,000 pesos, supera los $100. Llevarle una java digna a un preso para que se alimente durante un mes, hay que depositar 50,000 pesos. Es un crimen lo que están haciendo con los presos y a veces comparamos con las prisiones antiguas. Yo digo, pero bueno, estamos en el siglo XXI, está la regla Mandela, Naciones Unidas, el mundo ha cambiado, estamos en una época moderna y aún Cuba sigue en el siglo XVIII, no en el siglo XIX ni en el siglo XX. Sí, pero mira, hay una cosa, Juan Alberto, y lo demás que tengo conmigo aquí, que hoy tengo un programa extremadamente de lujo. Tengo a Eric Encina, periodista español desde España, Juan Alberto de la Nuez desde Cuba, tengo a Germán González desde Cuba, tengo a Diosmel Rodríguez desde los Estados Unidos y a Agustín López desde los Estados Unidos. Todos son anticomunistas, patriotas y frontales con las dictaduras. Pero quiero decir algo sobre esto que está hablando Juan Alberto de la Nuez. El punto aquí es que la dictadura cubana, la tiranía cubana, se pasa la vida caminando el mundo tratando de justificar qué es lo que pasa dentro de Cuba, qué es lo que pasa con la población cubana y achacándole esto a un bloqueo que realmente todo el mundo sabe que no existe. Pero ellos van, ahí tienes a Bruno Rodríguez hablando de, oye, cuando ustedes ven que Irán, Nicaragua, Venezuela y Cuba son representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ustedes tienen nada más que ver que eso es un nido de culebra. Ahí no hay nada que sirva. Entonces, esta gente van por el mundo tratando de silenciar estas voces, estas palabras de las víctimas del castrocomunismo, de la tiranía que desgobierna Cuba por más de 67 años. Germán González, adelante. Germán. ¿No tengo a Germán ahí? Diosmel, ¿tienes alguna otra denuncia desde dentro de Cuba? ¿Desde dentro de las prisiones de Cuba? Sí, todavía tengo que Germán entrar. Estaba viendo toda la dinámica que se estaba teniendo el programa y creo que esta charla sería bueno repetirla en los otros temas que apenas se pueden abordar por el tiempo, pero es verdad que hay una cantidad de cosas que son necesarias debatir así en grupo, un grupo como este, que disciplinado, que la gente pone su criterio y no hay otro grupo que se pone un debate que no deje ni hablar. Creo que me gustó el primer programa que participo, pero me he quedado encantado, así que te lo agradezco, Carlos. Bueno, yo lo que quiero es que para el próximo programa tengas todas las denuncias que puedas acumuladas y con muchísimo gusto tú me llamas y yo te traigo a cualquier programa. Porque mira, Diosmel, este programa, y se lo digo a ustedes, señores que nos están viendo, este programa es de Cuba, de los cubanos, para Cuba y los cubanos. Este programa es para denunciar la tiranía cubana. Si cualquiera tiene un criterio divergente aquí no hay problema de ningún tipo. Lo puede poner, aquí no se censura a nadie. Aquí han habido gente que han entrado, que tú los ves y tú dices, bueno, pero este está defendiendo la tiranía. Ok, no importa. Este es tu criterio. Yo no te voy a mandar a callar. Lo que sí tengo el derecho de rebatir lo que diga cualquiera. De rebatir lo que dice cualquiera. Eric Encina, estamos llegando al final del programa. Quiero que me des un último mensaje para el pueblo de Cuba. Espérate un momentico, que tengo un detalle ahí que me hace falta saber. Adelante, Diosmel. Adelante. El problema es que el preso político del 11 de julio, Joandri Gutiérrez Vargas, que se encuentra en la prisión Las Mangas, desde ayer estamos siguiendo, está reportado que fue trasladado, sacado de la prisión. No se ha podido localizar dónde lo han llevado. Esto es una política que se tiene siempre cuando hay crisis.
se sacan a los presos políticos como Joandri y Gutiérrez Vargas, que es un contestatario ahí al pie del cañón. Entonces a veces lo trasladan porque son la gente que tiene prácticamente la coordinación de los trabajos en las prisiones. Y ahora yo estoy hablando con su esposa, que está precisamente, de desgracia, no está ni en Bayamo, está en la provincia de Santiago de Cuba, allá en el Caney, que dice que no hay corriente ni en Bayamo ni en Santiago de Cuba, por lo menos en la zona del Caney, y apenas se puede comunicar. Está encaramada en una placa allá tratando de poder tener alguna comunicación en algo de la familia, pero estamos responsabilizando al régimen cubano y a la autoridad de la prisión de Las Mangas en Bayamo por esta desaparición, aunque sea momentánea, de Joandri Gutiérrez Vargas, porque es un preso de mucha importancia, de mucha persecución, de mucho impacto en la prisión, y además porque no hay en condiciones en Cuba ni siquiera para avisarle a los familiares de dónde son trasladados, llevados los presos. Y entonces esa es una de las razones por las que por lo menos en el movimiento de nosotros estamos exigiendo una presión de Estados Unidos a ver si se logra un sistema de internet independiente al régimen, porque la comunicación en estos momentos es muy importante. Mira, perdona que te interrumpa, pero justo acabo de presenciar un ataque aquí con un cuchillo en Plaza Cataluña, en Barcelona, justamente ahora mismo, y por eso oís muchas sirenas y de una última hora, o sea, desde Barcelona, porque estoy en el centro ahora de Barcelona. ¿Y ese ataque con ese cuchillo, a quién fue y quién lo hizo? Pues no tengo información, porque estoy a una distancia, pero hay la policía, hay bastante presencia policial y ambulancias, y bueno, ha sido bastante céntrico, muchos turistas. Oye, pero te pregunto una cosa, ¿y estas cosas ocurren así en España, en la calle, tranquilamente? Pues esta es otra de las situaciones que tenemos que empezar a comparar con otros países de ese estilo, ¿no? Creo que cada vez están poniendo más frecuentes estas cosas que antes no eran aquí frecuentes en España. Y desde luego a una hora que aquí es por la tarde, que son las 7 de la tarde, ¿no? Y en pleno centro de Barcelona. Estoy en el corazón de Barcelona, en Plaza Cataluña. Pues de decir, sí. Quiero aprovechar, como estoy siguiendo esa noticia de España y el problema es un ataque que hay por parte de Irán y su acuerdo en España. Ayer mismo en Inglaterra atacaron a varias personas a cuchillo. En España ha habido ya este es el cuarto ataque en esta semana de ataque con cuchillo. O sea que era... Sí. Totalmente. Y perdonar que me haya ido del tema. Yo creo que, bueno, respecto a lo que estábamos comentando, desde luego Cuba es una dictadura total, aberrante, que hay que denunciar. Yo, por mi parte, como sabéis, compañeros, lo voy a hacer también desde España, hasta que esa dictadura termine. Esa dictadura es horrenda, ¿no? Y desde luego ya llega a sus tentáculos, ha llegado al gobierno, como decía, de España también, desde ya hace años, porque al final esto que hemos visto, estos caminos, ¿no?, que está adoptando España, no son de un día para el otro. Esto era un plan, una agenda. Y es evidente que hay que seguir de cerca para que evidentemente no lleguemos del todo a una dictadura como la cubana, y evidentemente hay que denunciarlo. Yo creo que es evidente que esta dictadura, la cubana, no solo hace ya torturas, mata a los cubanos, como decís, sino es que además los mata en vida, ¿no? Que eso es lo que hacen estos regímenes criminales, ¿no? Con guerra, sobre todo psicológica, que también hay armas, ¿no?, para eso, como sabéis. Y desde luego pues es horrendo, ¿no? Y que se permita, ¿no?, ante la comunidad internacional todavía, aunque es evidente que ya le queda menos a Cuba, que se esté permitiendo, pues es muy preocupante. Ok, antes de despedir el programa, quiero que en 30 segundos me den la opinión cada uno de ustedes con respecto al traslado a Villa Marista con atención supuestamente de psicólogos al conocido por Spider-Man, que este muchacho lo único que hizo fue hablar. Este muchacho, que yo tenga entendido, no tiene otro delito que reclamar su derecho. Juan Alberto, para terminar el programa, dame 30 segundos con respecto a este muchacho de Spider-Man. ¿Qué tú crees que le va a pasar a este muchacho? Bueno, a este joven que no tiene ningún problema psicológico, incluso ha sido guardia de seguridad en varias discotecas y cabarets y bares en La Habana. Además que es un campeón de artes marciales. Exacto, y un campeón de marciales que psicológicamente
tiene que estar muy bien para llegar a un nivel tan elevado en las artes marciales. A él simplemente lo van a trastornar el sueño, le van a dar medicamentos y no duden de que aparezca algún día en mazorra o sea dado por loco. Es así. Y rápido para terminar, le digo al periodista español que vi una entrevista, un discurso de su presidente hablando de China y elogiando a China. Tengan cuidado, el giro al socialismo por el presidente de España es una realidad. No caigan donde cayó Cuba, Venezuela y otros países de una ideología y una doctrina comunista. Diosmel, un último mensaje de 30 segundos para el pueblo de Cuba, por favor. No, solamente que quiero terminar, que no se pudo terminar bien la información del preso político Yuvandri Gutiérrez Barca. Quiero decir que cualquier información que alguien tenga o de algún interés de seguir el caso, que se puede comunicar con Ania Peralta Zapata al 53 54 94 56 50. Gracias por ese apoyo. Cualquier apoyo. Germán González, un último mensaje para el pueblo de Cuba, por favor, en este programa Noticias de Cuba. Para Cuba y los cubanos, para la Cuba que sufre y para los cubanos que están fuera de Cuba, que necesitan entender cuál es la realidad dentro de Cuba. Adelante, Germán. Parece que Germán se nos quedó dormido, pero no importa. Agustín López, adelante. Un último mensaje, 30 segundos, Agustín. Sí, con respecto a Spiderman, llegar a ese nivel, el que conozca artes marciales tiene que tener un equilibrio fuerte de la mente y físico. O sea que este hombre no creo que esté en ninguna condición psicológica traumatizante. Sobre lo otro que quería decirte, hermano, tú has dicho que la ONU es un nido de culebras. Ten cuidado con las culebras ahora porque las has ofendido. Desgraciadamente. Señores, tengo que despedir el programa. Lamentablemente, esto es un programa para Cuba, los cubanos, porque la tiranía cubana le teme a muchas cosas, pero a lo que más le teme es a la palabra, y más cuando la palabra viene desde la boca de sus propias víctimas. Y estos hombres que entran conmigo aquí, más los familiares, más todo el pueblo de Cuba, excepto la cúpula de la tiranía, son víctimas de esa tiranía. Y entonces ellos le temen a estas palabras. Noticias de Cuba, para Cuba y los cubanos, un servidor Carlos Martínez, desde los estudios de Unonex Latino, unonex.com. Síganos en las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en todas partes para denunciar la tiranía cubana. De lunes a viernes, de 12 a 1 del día, Noticias de Cuba desde Miami, con Carlos Martínez. Hasta mañana, siempre si Dios quiere. Que Dios los bendiga a todos, muchachos, y que Dios bendiga al pueblo de Cuba, y que Dios bendiga al pueblo de España, que va por mal camino. Adelante, llévatelo. Este programa es cortesía de Choque y Demanda. La tiranía cubana le teme a muchas cosas, pero lo que más le teme es a la palabra, y más cuando viene de la boca de sus víctimas. Por eso Noticias de Cuba sale a buscar la denuncia desde adentro de Cuba, desde el corazón de la tiranía, de lunes a viernes, de 12 a 1 del día, por Unonex Latino y unonex.com. Noticias de Cuba, para Cuba y para los cubanos.